Hola, ¿qué tal? Muchas gracias a todos por estar aquí presentes. Primero que nada, pues me gustaría dar una pequeña introducción acerca de lo que estaremos hablando. En este caso, es una presentación en donde se genera una estrategia de capitales a partir de la ciencia de datos. Me presento, me llamo Jorge Nájera, soy un economista, trabajo como científico de datos. En mi tiempo libre me dedico al tema de la gestión de capitales, el tema del análisis financiero, el bursátil. Y es muy curioso cómo se llegó a ese punto. Muchos se preguntarán, bueno, ¿qué hace un científico de datos en temas financieros, no? Básicamente, yo cuando salí de la prepa, me interesaba muchísimo el tema de la bolsa. Me metí, de hecho, a estudiar economía básicamente por eso. En el camino fueron surgiendo muchas cosas, salieron más trabajos, casualmente ocurre que en la ciencia de datos se paga bien, entonces me fui orillando un poquito a eso, pero sin embargo jamás me salí de ese gusto acerca del análisis financiero. Cuando empecé a probar en temas financieros, yo estuve un tiempo como asesor financiero de un broker, estuve también de fondos de inversión. Desafortunadamente nunca fui muy bueno vendiendo, eso es algo que hay que mencionar. Como asesor financiero normalmente debes de ser muy bueno vendiendo. Cuando me metí en este pequeño mundo probé diferentes tipos de instrumentos. Como la mayoría lo ha de entender, los primeros instrumentos con los cuales son más fáciles de acceder son los CFDs, ¿no? Los CFDs, las opciones. En mi trayecto me percaté de que soy increíblemente flojo. No me gustaba operarlos y de hecho no me gustaba conseguir a las personas para que pudieran invertir ahí. Y la verdad es que de cierta forma me daba mucha flojera. Creo que eso es algo que es importante mencionar para lo que vamos a mencionar acá. Me daba mucha flojera y básicamente así es como llegué a las estrategias pasivas, las estrategias de inversión pasivas. También otro detalle mío es que soy increíblemente desconfiado. Yo no agarro una estrategia a menos que la haya generado yo. Bueno, porque tenía el ego alzado acerca de soy economista, tengo que generarlo yo mismo, todos lo entenderán. Entonces fue en esa pequeña intersección entre que entré a estudiar ciencia de datos. De hecho, bueno, yo también ahorita estoy dando clases en la UNAM de ciencia de datos. Me he metido muchísimo a la docencia y básicamente me he metido muchísimas cosas de ciencia de datos, lo mismo. Sin embargo, nunca quise dejar el tema de las finanzas. Fue así que quise buscar una forma de combinar ambas cosas. Combinar la ciencia de datos y combinar el tema del análisis financiero. A la par de que soy una persona increíblemente floja y que le da pereza estar gestionando como tal la estrategia, fue que caí precisamente en la combinación del análisis técnico y el análisis fundamental, con instrumentos que no requerían una gestión demasiado avanzada. Hablamos de acciones, fibras, índices. Ustedes dirán, bueno, no son tan básicas. Si estamos yendo a lo básico son los CETES, ¿no? Sin embargo, si lo comparamos a la gestión de los CFDs, pues es básica. Hay que mencionarlo así. Entonces, en ese trayecto, pues básicamente decidí generar un proyecto que buscara combinar ambas cosas. En este proceso creé una pequeña metodología sencilla basada en esos 4 puntos. ¿Cuál es básicamente la idea? Tenemos una selección, tenemos un proceso de selección, un proceso de gestión, un proceso de punto de entrada y una evaluación de los resultados de la estrategia. Esto básicamente, ¿cómo se desarrolla? Bueno, en la selección, dependiendo de la estrategia de lo que ustedes necesiten, básicamente se refiere a la selección de los activos que van a entrar al proceso de optimización. En este caso en particular, ¿cuáles son los indicadores que particularmente, cuáles son los indicadores que yo estoy considerando? Es una combinación muy interesante entre indicadores técnicos, fundamentales y análisis estadístico. Por supuesto, ciencia de datos involucra mucha estadística. Entonces, esa es básicamente la idea. La gestión
Para el tema de la gestión, una vez que ya tienes seleccionados los activos, entra la parte de, ok, ¿cuál va a ser la asignación óptima de los recursos? Ojo, recuerden que estamos hablando de una estrategia de capitales. Solamente estamos considerando la parte de la renta variable. Ya la combinación con la renta fija, el efectivo y eso ya es otro punto. Entonces, sobre la parte de la gestión, una vez que hicimos esta limpieza de activos, podemos empezar a revisar el tema de la asignación de los pesos, que normalmente hay muchas formas, ¿no? El siguiente punto, precisamente el punto de entrada. En este caso en particular, como un detalle adicional, sin embargo no obligatorio, nosotros podemos determinar en qué momento podemos hacer la compra del activo. En este caso, nos basamos un poco precisamente con las herramientas del análisis técnico, particularmente encontrar el punto óptimo en donde podamos realizar la apertura, ¿no? La compra. Por último, la evaluación. Toda estrategia generada se tendría que evaluar. Existen muchas formas de hacerlo, nosotros tenemos nuestra forma específica de manejarlo. Pasando a la primera parte, selección de activos. Desafortunadamente no se alcanza a ver muy bien, pero si quieren lo vamos comentando. La primera gráfica es básicamente un indicador que se calcula a partir del valor intrínseco del activo. Esa diferencia es básicamente para determinar, de acuerdo a su valor intrínseco, ¿está subvaluado o está sobrevalorado? En teoría, siempre se requeriría que un activo esté subvaluado. ¿Por qué? Porque se esperaría que su precio se incremente. El segundo punto es el ROE. El ROE, que es una métrica que normalmente se compara con el tema de la rentabilidad de los activos seguros, en este caso los CETES. ¿Cuál es un ROE adecuado? Bueno, que al menos sea mayor a lo que ofrecen los CETES. El siguiente punto, la razón de endeudamiento. La mayoría de ustedes ya lo conocen. Básicamente es ver qué tan endeudada está la empresa. El PU por activo, en este caso también la razón de liquidez y el indicador de la Z de Altman. ¿Cuál es la ventaja o cuál es el beneficio de todo esto para el tema de la ciencia de datos? Concretamente, ya que este es el punto de la presentación. Esta selección de activos son únicamente acciones mexicanas. ¿Qué ocurre? Yo quiero analizar acciones mexicanas, quiero analizar acciones europeas, quiero analizar acciones estadounidenses. En un futuro queremos meter asiáticas. Entonces, se vuelve una tarea increíblemente complicada juntar toda la información para generar nuestros propios indicadores. Algunos suertudos ya tienen accesos a APIs, a programas para poder descargar la información. Nosotros los mortales no tenemos ese lujo. En este caso en particular, ¿cuál es básicamente la tarea de la ciencia de datos? Básicamente es web scraping. Vamos a web scrapear, a extraer la información de alguna página y poder estandarizarla, un bucle en donde extraigamos la información y podamos generar nuestra serie de indicadores. En este caso estamos analizando hasta 30 empresas de la Bolsa Mexicana de Valores. Estamos considerando también 30 o 40 acciones europeas, 30 o 40 estadounidenses. Estamos hablando de los principales ETFs, diferentes rubros y en el tema de las fibras. Analizar una acción es relativamente sencillo. Analizar más de 100 activos ya es complicado. Es más, analizar 10 ya empieza a ser muchísimo, muy complicado. Entonces, ¿cuál es un beneficio de la ciencia de datos en este punto? El web scraping. Poder extraer la información para poder generar nuestros indicadores. Para estos indicadores existe una métrica de selección, ¿no? Una liquidez al menos mayor a 1. Un rango de endeudamiento del 0,2 al 0,7. Una diferencia entre el precio, el valor intrínseco respecto al precio de mercado, al menos positiva, ¿no? Porque queremos que las empresas estén
subvaluadas. Y estos nada más son 6 indicadores, o sea, podemos agregar todos los que queramos. Podemos agregar todo el libro de contabilidad y ver todos los indicadores para tener una idea de la selección de los activos. Una vez pasada la parte de la selección, dependiendo de los criterios que ustedes mismos establezcan, ¿qué es lo que se hace? Bueno, ya tenemos una selección de activos, generamos una estrategia a partir de algún modelo. En este caso, simple y sencillamente, el modelo es un modelo KPM, en donde nosotros suponemos que el riesgo es un CIBAR, en vez de compararlo respecto a una desviación estándar. Este tipo de modelos tienen la particularidad o tienen la desventaja de que no comparan otros factores. Bueno, por eso mismo se hace la primera parte, ¿no? La limpieza fundamental. Después, a partir de su volatilidad y de su rendimiento, se genera la estrategia. En este caso, cada indicador resulta importante. Desde la rentabilidad, la volatilidad y rentabilidad promedio diaria, el tema de las calificaciones de ESG, que en este caso son sustentabilidad, para los activos que podamos conseguir de ahí. El tema de la volatilidad a 90 días respecto a la de 360 para poder comparar si realmente la volatilidad se ha mantenido igual en los últimos 90 días. Y una muy famosa que es la comparación del rendimiento acumulado del portafolio respecto a un benchmark, que en este caso es el índice de precios y cotizaciones de la Bolsa Mexicana de Valores. Ojo, ya sé lo que me van a decir. Oye, rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros. Sí, por eso mismo hicimos la parte del análisis fundamental inicial. Y lo que resulte de esto, históricamente utilizamos esa información para generar la propuesta. Etapa 3, punto de entrada. Esto no es obligatorio. ¿Por qué? Porque un inversionista pasivo realmente no se preocupa en qué momento va a entrar. Un inversionista pasivo se va a fijar más que nada en el análisis fundamental detrás de todo esto. Sin embargo, precisamente con herramientas de ciencia de datos, podemos realizar análisis de ambas cosas. ¿Qué es lo que estamos haciendo aquí? Es básicamente un análisis sobre las cotizaciones de los precios de una empresa, gapb.mx. En este caso en particular, se genera una vista por cada una de las empresas que estamos analizando. Vuelvo a comentarles, estamos analizando más de 100 empresas. Ya es una tarea titánica hacer algo así. Entonces, realizamos un pequeño backtesting en donde evaluamos diferentes indicadores que puedan servirnos para poder establecer en dónde va a ser la entrada. En este caso, el indicador ganador fue el CMF. Tenemos lo que es la comparación del valor intrínseco y el dividend yield, en donde podemos establecer cuál es la rentabilidad por dividendos que podemos obtener del activo. En este caso, ¿qué es lo que podemos establecer o buscar? Bueno, básicamente nos indica, y ojo, esto no es obligatorio, eso es suponiendo lo que yo he visto de estos análisis. El valor intrínseco es un buen punto, por ejemplo, para establecer un stop loss, un take profit, lo que puedan llamarlo así. Un stop loss, bueno, normalmente en estrategias pasivas no se suele establecer, pero si lo quieren manejar, no hay tema, normalmente se maneja como del 5 o del 10%, ¿no? Mismo que también podríamos comparar al drawdown, cálculo que también tenemos, el máximo drawdown que podamos establecer sobre la caída de ese precio, así como el rendimiento acumulado que tenemos a lo largo de un periodo. En este caso estamos considerando un periodo de un año. Bueno, antes de pasar a eso, el tercer punto, el tema del dividend yield. Bueno, pues básicamente el dividend yield es una métrica que te permite saber qué rentabilidad vas a tener a partir del pago de dividendos. Las acciones no son muy conocidas por pagar buenos dividendos. ¿Cuáles sí son conocidas por pagar buenos dividendos? Las fibras. También incluimos el tema de las fibras. Las fibras, al final de cuentas, son instrumentos de renta variable. Entonces, también medimos esta métrica en particular, el tema de lo que recibes a partir de los dividendos. Por último, la evaluación de los resultados
que sería la etapa 4 como tal. Cada determinado tiempo, recuerden que estamos haciendo una estrategia pasiva. No vamos a suponer un periodo de inversión menor a un año. Hay personas que sí les gusta invertir y luego sacarlo, ok, no se juzga. Pero en este caso en particular, las estrategias pasivas normalmente involucran un periodo mayor a un año, ¿no? Al menos. En este caso, ¿qué tipo de métricas son las que comparamos? El pago relacionado al tema de los dividendos, esa es una. El tema, por ejemplo, del rendimiento acumulado, compararlo respecto a los benchmarks o a las inversiones de los activos por separado. ¿Cuál es la utilidad de eso? Básicamente, que ustedes puedan ver el beneficio de la diversificación. Es evidente, van a haber activos que te generen mayor rendimiento que el portafolio, sí, pero la idea no es esa. La idea es que el portafolio sea menos riesgoso que la adquisición del instrumento individual como tal. Ese es el beneficio de la diversificación y básicamente esa es una de las métricas que también evaluamos. Aquí abajo igual, desafortunadamente no se llega o alcanza a ver bien, pero básicamente es las ganancias relacionadas al pago de dividendos, en donde consideramos pues precisamente lo que son las fechas de dividendo, la de utilidades, en fin. Ahora, todo esto únicamente es para la estrategia de capitales. Obviamente esta pequeña parte se tiene que incorporar con un portafolio más grande que incluya la renta fija y el tema de efectivo, ¿no? Que existen fondos diarios. Pues por ejemplo, bueno, no voy a dar publicidad, pero básicamente como algunos fondos que se pueden retirar dinero de manera diaria, también se tiene que evaluar eso. Entonces, repito, la mayoría de los esfuerzos de la inteligencia artificial, del machine learning, de la ciencia de datos, se relacionan más que nada al tema de los instrumentos de brokers que son, por ejemplo, intradía, los FDs, las opciones y eso. Sin embargo, tareas que normalmente los asesores pueden realizar de manera muy manual, realmente pueden llegar a ser muy limitantes si no consideramos realmente todas las opciones. Eso es un beneficio importante de la ciencia de datos, enorme. ¿Por qué? Porque particularmente no estamos seleccionando a empresas al azar. Voy a seleccionarme unas 10 y las voy a analizar. No. Realmente estamos haciendo el esfuerzo de analizar varias empresas, varios activos y poder evaluar a partir de estos indicadores qué tan bien se comporta, qué tanto me puede generar, qué tanto podemos obtener del mismo, cuáles son las posibles estrategias que vamos a generar, en fin. Existe un mar de opciones de lo que podemos manejar. Ya no entremos en temas de los bots, que por ejemplo el tema de los bots para operaciones intradía son muy útiles. Para el cálculo de los indicadores existen múltiples usos. Aquí particularmente somos un poquito, pues sí, yo lo considero una estrategia muy sencilla de manejar. ¿Cuál es su principal ventaja? Insisto, soy muy flojo. Yo prefiero generar un buen portafolio y invertir y mantenerlo ahí durante un periodo de tiempo. No es el único beneficio de la ciencia de datos, es uno de los muchos. ¿Cuál es el beneficio? Muchas personas confunden que la ciencia de datos son modelos muy avanzados, predecir precios, predecir movimientos, crear bots, cuando realmente la primera cosa que te puede ayudar es a automatizar tareas que tú ya no quieres hacer. ¿Para qué? Para que en vez de que le dediques 5 horas a generar tu análisis y una para analizarlo, lo generes en 15 minutos y el restante 3 o 4 horas le dediques a analizar realmente su comportamiento. Muchas gracias.